¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy les mostraremos una idea leonesa que quiere ayudar al impulso del sector turístico especialmente dañado por la pandemia. Una empresa ha creado audioguías que nos permiten en plena calle conocer la historia de diferentes lugares o monumentos. Además recorreremos la exposición sobre el Guernica que está estos días en León con los secretos sobre su vuelta a España hace más de 40 años. Y por último nos acercaremos a los oficios tradicionales que se conservan con gran esfuerzo en Villar del Monte, en plena Cabrera. Estos son algunos de los temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. En tiempos de COVID, con la cultura realmente dañada, toca desarrollar opciones en esa cultura personalizada. Elementos como las audioguías que antes compartíamos para realizar, por ejemplo, una visita guiada, han desaparecido para evitar contactos y contagios. Una empresa de León ha ideado unas audioguías con códigos QR como las conocemos, pero en nuestro propio móvil y con nuestros propios auriculares. La gran novedad de Código Cultura es que se puede aplicar esos códigos QR a cualquier elemento, cualquier edificio en plena calle. La pandemia ha limitado mucho las actividades culturales en nuestro entorno, sin grandes eventos ni espectáculos, límite de aforos o el cierre de los museos. Y los que permanecen abiertos han eliminado todos aquellos elementos que implique compartir y tocar. Medidas que intentan frenar los contagios, como el gel o los itinerarios con varios metros de distancia, lo marcan todo. Nuevas costumbres higiénicas que han eliminado, entre otros, las audioguías que antes usábamos para escuchar el relato histórico que nos conducía por el museo. Por eso la empresa leonesa Estudio de la Huerga ha creado una opción para que podamos empaparnos de ese conocimiento usando nuestro propio móvil con auriculares. Nos parecía que las audioguías, que están absolutamente prohibidas por el tema del contacto y por el COVID, necesitábamos una opción donde se pudiera poner en valor tanto un museo o como su obra museística o incluso una calle o un grupo escultórico o cualquier interés arquitectónico que pueda haber por cualquier ciudad. De tal manera que desde el propio móvil, sin tocar absolutamente nada, la gente puede tener una audioguía sobre determinados puntos de información turística. Lo hacen a través de los códigos QR que ya conocemos. La gran novedad de su idea es que las audioguías salgan de los espacios cerrados, precisamente en plena pandemia. La cultura en la calle con códigos QR ubicados en espacios estratégicos como esta Plaza del Grano de León. Una plaza como la que nos encontramos ahora, pues te aporta mucho más dinamismo, es más cómoda, no tienes que estar dejándote los ojos en el móvil y simplemente es darle al play, seleccionar el idioma y elegir y escuchar simplemente las informaciones que vienen en la audioguía. Con un solo clic conoceríamos todos los secretos, desde la fuente al empedrado. Ya no tendríamos que leerlo, sonaría así. Bienvenido visitante a la Plaza del Grano, que está situada en pleno casco antiguo de la ciudad de León. Su rasgo más significativo es el empedrado de su suelo, recientemente restaurado del León medieval. Su nombre actual se debe a los mercados que tenía lugar aquí y en los que se vendía grano y otros productos del campo. Puedes observar al fondo la parte posterior de la iglesia románica del mercado. No tener que tocar absolutamente nada. Tu propio móvil con tus auriculares te sirve si es un grupo reducido, incluso el altavoz del propio móvil, o ya si quieres llevarte tu propio altavoz Bluetooth, podría escucharlo un grupo de personas, pero no tienes por qué tocar absolutamente nada, con lo cual es 100% seguro. Códigos QR que respetan las normas estéticas de patrimonio para aplicarlas a cualquier elemento urbano del que podemos conocer detalles en cualquier momento del día. Tú a las 2 de la mañana visitando una ciudad te llama la atención cualquier plaza o fuente de una ciudad y tienes esa información en cualquier momento. Entonces es, digamos, la audioguía que funciona 24 horas al día. Un sistema 100% seguro sanitariamente en el que Estudio de la Huerga trabaja ya para aplicar en proyectos de diferentes museos de la provincia de León y ciudades como La Bañeza, que con esta audioguía serían más accesibles, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. Hace accesible el contenido de las piezas a las personas que tienen deficiencia visual. Entonces, por ejemplo, está ayudando también un poco la tecnología a ese tipo de personas que necesitan ayuda. Incluso planean aplicarlos a la ruta de los grafitis de la ciudad bañezana, donde la voz del propio artista podría actuar de audioguía. Estamos ya haciendo audioguías para plazas, para calles, conjuntos de edificios con información arquitectónica y artística que de momento está funcionando muy bien.
Dejan claro que su audioguía no sustituye el empleo de un guía turístico, sino que apuesta por el turismo en un momento donde el sector está prácticamente parado. Esta audioguía no sustituye las visitas guiadas, que siguen siendo información interactiva mucho más interesante porque es la pregunta directa de la persona. O sea, una visita guiada siempre es mejor pero está limitada en el tiempo, en el espacio. Imagínenselo, por ejemplo, aquí en las cercas de Puerta Moneda, en la capital leonesa. Siempre respetando las normas estéticas de patrimonio, lógicamente, pero está pensado para cualquier lugar, cualquier escultura, cualquier grupo escultórico, cualquier conjunto de casas, plazas mayores, cualquier información que ponga en valor el nivel, el interés cultural de cualquier punto, de cualquier ciudad o cualquier calle, es susceptible de disfrutar de Código Cultura. Podríamos tener toda la información de un enclave monumental, una escultura o cualquier emplazamiento visitable. No habría límite de horarios ni de aforo. Puedes poner 500 personas a escuchar ese mismo audio a la vez y no tendrías ningún problema de streaming. Entonces sí que ayuda a que las visitas a las ciudades sean como más independientes. En segundos, cualquier persona turista o un vecino de la ciudad podría tener más información de la que refiere la cartelería sobre uno de los vestigios más importantes de la ciudad, que conserva algo menos de 1 kilómetro. Audioguías que no requieren descargar ninguna aplicación móvil. Estudio de la Huerga fue pionero en el código carta para los restaurantes, que permiten conocer el menú sin tener contacto con una carta de platos impresa en papel. Ahora, con Código Cultura, pretenden que sea un paso más para que la pandemia no nos robe las inquietudes culturales. El último exiliado, así nombraban los medios de la época al Guernica, una de las obras de arte sin duda más importantes del siglo XX. A punto de cumplirse los 40 años de su regreso a España, la Fundación La Caixa y el Museo Reina Sofía cuentan en una exposición la historia que esconde este cuadro de Pablo Picasso. Hoy les invitamos a recorrer esa muestra que está estos días en la ciudad de León. Pocos cuadros transmiten el horror de la guerra como el Guernica. Quizás se deba a que tras esas figuras deformadas haya una auténtica tragedia. La República le encarga hacer una obra para el pabellón español, para la Exposición Internacional de París. Por lo tanto, es un momento muy difícil y precisamente Picasso lo que va a hacer es inspirarse en esa guerra civil, concretamente en el bombardeo que sufre la ciudad de Guernica, pues bueno, para hacer esa obra, ¿no?, que acabará siendo tan importante. Las imágenes y las noticias que llegaban de esta población vasca arrasada por la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana el 26 de abril de 1937 cambió el rumbo del artista. Deja de lado el color, que era algo que a él pues, le gustaba muchísimo, ¿no? Picasso pasó por multitud de etapas, por la etapa azul, por la etapa rosa, pero aquí abandona todo ese colorido para mostrar realmente lo que eran los horrores de esa guerra civil que se estaba viviendo en España y dejar una obra en blanco, negro y varias tonalidades de grises. Para poder llevar a cabo este encargo, Pablo Picasso alquiló un estudio en la calle Grand Saustan, ubicado en París. En apenas 5 semanas completó su gran obra pictórica, la cual deja entrever elementos recurrentes del pintor malagueño. Como por ejemplo el toro, ¿vale? El toro sí que ha tenido muchas interpretaciones por parte de los historiadores del arte, pero incluso quien dice, ¿no?, que es el mismo el que se representa con este toro, pero sí que va apareciendo en muchas obras y también, por supuesto, aparece en el Guernica. Realmente Picasso sí que definió más de una vez que el hecho de que haya un toro y un caballo en el Guernica no tiene nada que ver con la tauromaquia, sino que simplemente cada uno puede interpretar lo que sea. Siempre eso sí, y es lo que remarcamos, entendiendo que es un cuadro antibelicista. Dora Maar, que por aquel entonces mantenía una relación sentimental con Picasso, fotografió los diferentes estados del Guernica. No obstante, hay personas que sostienen que esta pintura se realizó antes de la Guerra Civil, como el catedrático de Geografía e Historia José María Juanraz de la Fuente. Hace ya un par o 3 de años surgió esa teoría de que el Guernica en verdad era un cuadro que había pintado Picasso muchísimos años antes, concretamente en 1931, es decir, bastantes años, 6 años antes del bombardeo y 5 años antes de la guerra, pero es una idea que realmente aquí en la exposición lo que intentamos mostrar es que no se sostiene mucho, porque esa teoría dice de que fue Picasso después, cuando hubo el bombardeo de Guernica, que
contextualizó todo su cuadro en ello, cuando tenemos aquí imágenes que demuestran el día que empezó a pintarlo y el día que terminó, que fueron esas 5 semanas, 35 días que tardó y coincidió en el año 37, por tanto no se sustenta de que sea del año 31. Luego también se dice que esa teoría fue por el tema del toro y el caballo, ya que lo dedicaba a un amigo suyo que era torero, que había fallecido en el 31. Lo que está claro es que tras la clausura de la Exposición Internacional de París el 25 de noviembre de 1937 no pudo volver a España. Por esa razón comenzó su andadura alrededor del mundo. El primer viaje fue a Escandinavia, en la primavera de 1938. Meses después iría a Inglaterra, pero no fue hasta su tercera gira en mayo de 1939 cuando acabó cruzando el Atlántico. El pabellón para el que fue hecha en sí mismo desapareció junto con la mayoría de obras que había también allí. Sí que en un primer momento se le devuelve a Picasso esa obra y a partir de ahí pues comienza una gira por diferentes países. En primer lugar fue para recaudar fondos para la causa republicana y después para los exiliados. Eso hace que se mantuviera. A partir de ahí empieza a tener cada vez más importancia y los diferentes países la reclaman también para verla, hasta que finalmente pues bueno, ya se queda en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que ahí es donde realmente genera la importancia, ¿no?, que va a tener a lo largo de sus más de 80 años de historia. Mientras el pueblo español viviera bajo la represión del franquismo, Picasso declaró que el cuadro permanecería en este museo de Nueva York. Sin embargo, el Guernica continuó viajando por distintas ciudades de Estados Unidos durante los años 40. Entre 1953 y 1954 estuvo entre Milán y Brasil, y finalmente en el 55 regresó al continente europeo, aunque no sería hasta la muerte de Franco cuando se iniciaría oficialmente su vuelta a casa. La obra en un primer momento no llega al Reina Sofía, ¿vale? Cuando llega a España, el 10 de septiembre de 1981, se instala en el Casón del Buen Retiro, ¿vale?, que está en Madrid también, muy cerquita del Museo del Prado, y ya en el año 92, coincidiendo pues, bueno, con ese momento de explosión cultural que estaba viviendo España, ¿no?, de las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, se traslada ya definitivamente al Reina Sofía, que es donde se encuentra a día de hoy. La conocida como Operación Cuadro Grande no hubiera sido posible sin la carta del escritor Max Aub, en la cual se dirigía a Luis Araquistáin, embajador de España en Francia en 1937. En este documento se demostraba la adquisición del lienzo por parte del gobierno español. La historia del Guernica se puede conocer ahora por medio de la exposición itinerante que ha organizado la Fundación La Caixa y el Museo Reina Sofía. Se inauguró precisamente en octubre del 2017, coincidiendo con los 80 años del bombardeo y de la pintura de la obra, y a partir de entonces se ha dedicado a recorrer por toda España, por muchísimas ciudades, un poco también como símbolo de esos viajes que realizó el Guernica, que viajó por más de 150 ciudades de muchísimos países. Es un poco pues esa forma también de representar el movimiento del arte, el movimiento del propio Guernica por el mundo. Desde audiovisuales, incluso tenemos una entrevista que se le realiza a Picasso ya con más de 80 años. Tenemos también fotografías hechas por una fotógrafa íntima amiga de Picasso, por Dora Maar, que también va pues, documentando todo el proceso de elaboración de la obra. 4 décadas de exilio han fraguado la leyenda y lo han convertido en un símbolo de paz. Su imagen se ha utilizado tanto para protestar contra la guerra de Vietnam en los años 60 como para denunciar la actual situación de la Franja de Gaza. El camino del Guernica continúa en pleno siglo XXI con el propósito de difundir el mensaje antibelicista de Pablo Picasso.
Villar del Monte es el orgullo de la Cabrera en cuanto a la recuperación de su arquitectura y sus tradiciones. En este pequeño pueblo viven en invierno apenas 3 vecinos, todos son mayores de 80 años y si nadie actuaba pronto, los esfuerzos por mantener su esencia se perderían. Un nuevo proyecto ha conseguido recuperar 16 oficios tradicionales. La localidad es, gracias a esas nuevas artes, casi un museo completo y además ha ganado nuevos vecinos. Sin Natividad Villoldo, Villar del Monte no sería esto que ahora vemos. A inicios de 2019 luchó por un plan general de ordenación urbana que respetase al máximo las singularidades de este pequeño pueblo de la Cabrera. Adquirió varias casas, aquellas más antiguas o que más riesgo de derrumbe corrían, y las conservó. Creó en esta localidad la única filial del Museo del Encaje de Tordesillas o el Museo de la Vida, Costumbres y Tradiciones de la Cabrera y contactó con varios artesanos de distintas partes de España y de Europa para convertir su pueblo en todo un museo del pasado. He llegado aquí gracias a Nati. Un día, por casualidad, pues nos conocimos y quise venir a ver el proyecto que ellos estaban iniciando. De esto hace ya, yo creo que 9 años. Ha sido a través de Nati. Yo vi el museo el primero que hicieron, y bueno, yo tenía ya varias piezas hechas de artesanía, pequeñas miniaturas de herramientas de labranza y de la casa de antes. Entonces le mandamos unas fotos y le gustaron y me dijo que si quería, que podían asociarme aquí a los artesanos de Villar del Monte, y así comencé. Yo que hablo muchas veces con Nati en otros países, y ella ha dicho que tiene una casa aquí, y una vez yo volver aquí también y me gusta. Vine por Nati, que es la que movía esto. Sí, me siento muy culpable y contenta por haberlo hecho. Contenta por haber recuperado hasta 16 oficios tradicionales en esta localidad en la que apenas viven en invierno 3 vecinos. Todos tienen más de 80 años. La despoblación es el gran mal de la Cabrera, pero tiene solución. Una es esta: atraer talento de fuera y conseguir un proyecto atractivo que les invite a quedarse. Todos los artesanos con los que Nati contactó han recuperado con sus propias manos una casa típica cabreiresa donde pasan cada vez más tiempo. Una vez que llegué aquí, pues ya me enganché y poco a poco, pues bueno, me he ido quedando. Compré esta casa, arriba, bueno, es donde vivo yo, y tengo otra que es para alquilar, y aquí pues he construido este lugar, que es una aula didáctica, para que vengan grupos de escolares o todo tipo de grupos, de las edades que sean, sobre todo no iniciados, porque tampoco hay tiempo para explicar tantas cosas. Yo he restaurado esto con la intención de quedarme. De hecho, lo que está hecho aquí prácticamente, excepto la madera, todo lo he hecho yo. O sea que he aprendido albañilería y otras cosas, el suelo, las paredes, rejuntar y todo lo he estado haciendo yo. Cada casita, la planta baja está destinada a un museo. Si ya tenemos alfarería, pues también se va a hacer cestería, por ejemplo. Tenemos también cuero, tejidos de esparto. En la asociación hay 16 oficios diferentes. Oficios del pasado de los que paradójicamente depende el presente, y lo hará también el futuro de esta localidad cabreiresa, que también dará un impulso a su comarca. Hemos ido recuperando todas las tradiciones de Cabrera en cuanto empezamos con los aspectos textiles, que es mi especialidad, pero luego hemos ido abarcando pues otras como cestería, que también es un tejido de fibra vegetal, y además intentando atraer a personas de otros sitios que han impulsado, pues nos han ayudado a impulsar tradiciones, costumbres y oficios sobre todo. Para recuperar toda la vida de un pueblo es necesario conocer de dónde procede. Esta zona estuvo muy influenciada por la cultura celta, pero no fue el único pueblo que dejó aquí su huella. El trabajo del antropólogo José Luis González es imprescindible para recuperar el pasado a través de los objetos. En la casa que él mismo recuperó, ha creado una aula didáctica en la que explica la evolución de la zona. Dentro de la antropología, pues un campo es la antropología arqueológica,
Y dentro de la arqueología pues está la arqueología experimental, es decir, el estudio de culturas anteriores, de culturas pasadas, que conocemos a través de objetos. Esto es un tesoro el que hay aquí, ¿no? Este pueblo conserva, digamos que es el pueblo de toda la comarca, o uno de los que mejor conserva la arquitectura tradicional. Tenemos esa suerte y bueno, hay que aprovecharlo. Yo supongo que en otros pueblos, de hecho me consta que están haciendo otro tipo de proyectos. El nuestro es este, que es un poco pues conocer la cultura del pasado, tanto de nuestros antepasados más recientes, que pueden ser nuestros abuelos, y en este caso pues lo que son las culturas pues anteriores, las primeras culturas. Es una evolución de varios siglos, desde el Paleolítico hasta la romanización. Aquí hay reproducciones y réplicas, las de cerámica las hago yo. Además de conocer qué culturas dejaron su huella en esta zona, es importante conocer las relaciones que se establecieron siglos atrás con otros países y que influenciaron su arte. España y Bélgica, por ejemplo, tienen un pasado común ligado al encaje. Los encajes españoles son una herencia artística de las numerosas culturas que han pasado por nuestro país, como la musulmana, aunque cuando cobraron especial relevancia fue en la Edad Media. Entonces, Bruselas, Amberes o Brujas eran los grandes centros de producción y exportación de encajes, y en muchas ocasiones esos trabajos de Flandes tenían a España como punto de destino por capricho de la corte. Nati también quiso recuperar en Villar del Monte esa relación con el encaje flamenco. Lo ha hecho a través de Nadine Powells, que dirige una escuela en Amberes y quien, aunque vive en Bélgica, también ha rehabilitado una casa en Villar. Nosotros tenemos una historia de muchos años de Felipe y de Juana Una, y en esta periodo tiene también el encaje, los dos, en Flandes y en España. Nadine ha rehabilitado su casa con su marido Peter Linart, quien también ha restaurado una antigua carpintería en la plaza que ahora lleva el nombre de Concha Casado. En ella se pueden ver todos los útiles de carpintería tradicionales. Este matrimonio, además, pretende unir sus dos artes. En el interior de la carpintería restaurada por Peter se ubicará el futuro Museo del Encaje Hispano-Flamenco de Nadine. Junto con el encaje, la madera es el otro elemento que más tiene que ver con los antiguos oficios de esta zona. Comparten protagonismo en el museo dedicado a la vida, costumbres y tradiciones de Villar del Monte. En él se ubica un taller de bolillos y también se muestran otros oficios de la mano de algunas de las 50 miniaturas talladas por el artesano Inocencio García Rodera. Simplemente los tenían en casa para mí y enseñárselos pues a amistades o tal, pero nunca pensé en que pudiera venir a dejarlos aquí en un museo. También con madera trabaja Germán González, con otro de los oficios con más tradición que existen, que en su caso, más que un trabajo, es una afición. Era un hobby y sigue siendo, lo que no es más. Yo hacía cositas así de madera, me gustaban mucho los instrumentos y eso, y empecé haciendo cositas pequeñas. Empecé haciendo violines que me resultaban más pequeños y como más asequibles en tamaño y tiempo de trabajo. Utilizo las maderas que normalmente se suelen utilizar, de arce y abeto, y en otros instrumentos, pues a lo mejor guitarras o otra cosa, utilizo otras maderas, palo rojo o palo santo. Además de los oficios tradicionales, una de las inquietudes de Nati Villoldo era recuperar también las casas para evitar que se perdiera una arquitectura típica de esta zona, marcada por escaleras exteriores y corredores de madera, construcciones que más que viviendas son obras de arte en sí mismas. Ahí también soy culpable de ir buscando las casas más adecuadas, más hundidas, pero las que más elementos tradicionales guardasen, ¿no? Como escaleras de patino, hornos o paredes de entramado, y si estaban más hundidas, pues mejor, porque como había que recuperarlas, pues a fin de cuentas es recuperar la arquitectura, ¿eh? Una arquitectura cabreiresa que tiene su mejor ejemplo en esta casa. Bautizada como la Casa del Ayer, esta construcción del siglo XIX se mantiene intacta desde los años 60, cuando emigraron sus últimos habitantes. Nati la adquirió para conservarla así, con muebles y alacenas llenos de recuerdos de otra época. No tiene electricidad y el agua se trae con un cántaro desde la plaza que ahora lleva el nombre de la etnógrafa Concha Casado. Suyo era el deseo de hacer de Villar del Monte un pueblo museo y alguien se encargó de cumplirlo, aunque ella ya no llegara a verlo hecho realidad.
esa era la finalidad, porque en su día doña Concha Casado, que fue, podríamos decir que impulsora de este proyecto que ya no ha conocido, ¿no? Pero yo paseaba mucho por los pajares, todos hundidos, llenos de zarzas, con ella, y me decía, Nati, sería tan bonito hacer aquí un pueblo artesano. A ella no la dio tiempo a trabajar más ni impulsar más, pero bueno, hemos continuado otros. Como en su día lo tuvo Concha Casado, Natividad Villoldo también tiene ahora su propio sueño. Ver el pueblo convertido en un centro etnológico, recuperando fraguas, recuperando molino. La iglesia de lo que era la parroquia estaba prácticamente hundido el tejado, ya está restaurado. Tenemos la ilusión de cambiar el tejado de la ermita, que está de uralita y hay que ponerlo de pizarra. Estamos trabajando en muchos proyectos para el pueblo, para que estos pueblos no se mueran. Villar del Monte quiere seguir caminando por esta senda de mantener las tradiciones como fórmula para luchar contra la despoblación y el abandono de las zonas rurales. Con este reportaje sobre los viejos oficios despedimos hoy Informe León, pero ya saben que este programa regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Sean felices hasta entonces y no nos fallen. Adiós.